El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica, el cual tenía como objetivo principal determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. Luego de los hallazgos realizados sobre el genoma, cabe resaltar la importancia de este, ya que le ha permitido a la ciencia generar diversos avances en el ámbito genético. A su vez, el proyecto de Genoma Humano favorecerá diferentes ámbitos profesionales como lo son la medicina molecular, la genética microbiana, la medicina forense y la psicología. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN en 1953 por Francis Crick y James Watson. Los dos investigadores compartieron el Premio Nobel de 1962 junto con Maurice Wilkins en la categoría de Fisiología o Medicina. A mediados de la década de los 70, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN, por lo que recibió su segundo Premio Nobel de Química en 1980. Su primer premio fue en 1958 por estudios de la estructura de proteínas. Con la automatización de la secuenciación del ADN en la década de los 80, la idea de analizar el genoma humano completo fue propuesta por primera vez por unos pocos biólogos del profesorado universitario. El proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan mucho más. Alfred Sturtevant creó el primer mapa genético de Drosophila en 1911. El Departamento de Energía DOE de los Estados Unidos, con intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación, se involucró en 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió tanto al NIH como al DOE para embarcarse en una exploración más a fondo de este concepto, y las dos agencias gubernamentales formalizaron un acuerdo al firmar un memorando de entendimiento para coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. James Watson fue nombrado director del componente del NIH que recibió el nombre de Oficina de Investigaciones del Genoma Humano. Al siguiente año, la Oficina de Investigaciones del Genoma Humano se convirtió en el Centro Nacional para Investigaciones de este mismo, con sus siglas en inglés NCHGR. En 1990, la etapa de planificación inicial fue concluida con la publicación de un plan conjunto de investigación llamado Entendimiento de nuestra herencia genética, Proyecto del Genoma Humano, primeros 5 años, de 1991 a 1995. Este plan inicial de investigación estableció metas específicas para los primeros 5 años de lo que en aquel entonces se proyectó como un trabajo de investigación de 15 años. Con esto, pretendía ampliar la identificación y secuenciación de los 100.000 genes humanos. Conocer el genoma completo significa poder prevenir y curar enfermedades hereditarias que causan el 30% de la mortalidad infantil. El problema es que se haga un mal uso de esa información genética por parte de individuos, sociedades o estados. En 1992, Watson renunció y Michael Gottesman fue nombrado director en funciones del centro. El siguiente año, Francis Collins fue nombrado director.
También se produjeron los primeros frutos del proyecto con la publicación de los mapas de segmentos de ADN clonados de los cromosomas Y21 y 2 pares genéticos de la totalidad del genoma del hombre. La meta a medio plazo del proyecto Genoma Humano no es obtener la secuencia total del mismo, sino la construcción de un mapa completo de cada uno de los 24 cromosomas distintos que constituyen nuestro material genético. Este mapa debe ser la integración de toda la información existente sobre cada cromosoma, mapa de los lugares con alteraciones cromosómicas, mapa genético de secuencias de ADN clonadas o marcadores y mapa físico con secuencias aisladas en cromosomas artificiales en levaduras. Asimismo, en 1993, el NCHGR estableció una división de investigación interinstitucional en la que se desarrolla y utiliza tecnología genómica para estudiar enfermedades específicas. Para 1996, 8 institutos y centros del NIH también habían colaborado para crear el Centro para la Investigación de Enfermedades Hereditarias, para el estudio de la genética de las enfermedades complejas. En 1997, el NCHGR fue acreditado plenamente como instituto del NIH, convirtiéndose en el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. En 1997, Collins continuó siendo el director del nuevo instituto. En 1998 se anunció un tercer plan de 5 años, una vez más en la revista Science. En junio del 2000 se anunció que la mayoría del genoma humano había sido, de hecho, secuenciado, seguido por la publicación del 90% de la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases del genoma en la revista Nature en febrero de 2001. Objetivos: determinar las secuencias de los 3 billones de bases químicas que componen el ADN humano, almacenar la información resultante en una base de datos y desarrollar herramientas eficientes para iniciar nuevas investigaciones biológicas, desarrollar paralelamente estudios en otros organismos seleccionados, principalmente microorganismos, permitiendo desarrollar tecnologías que posibiliten una mejor interpretación de la compleja función de la genética humana, información comparativa, estudiar aspectos legales, sociales y éticos que devienen de la aplicación práctica de esos resultados, prevenir, tratar y curar dolencias como medicina preventiva y predictiva. Anatomía, funcionalidad. Permite comparar distintas especies relacionadas y extraer conclusiones sobre su evolución. Describir las variaciones genéticas dentro de los individuos de una misma especie, Single Nucleotide Polymorphisms, abreviado SNPS, ya sean inocuas o perjudiciales porque causan enfermedades. Predecir la existencia de ciertos genes, además de confirmar lo que ya sabemos sobre los genes ya conocidos, y por qué no, tener delante de nuestros ojos la evidencia de todo lo que aún no sabemos. A su vez, el proyecto del genoma humano trae consigo muchas ventajas. Por ser un proyecto de conocimiento científico, es muy importante su significación para la humanidad. Segundo, garantizar una medicina predictiva y preventiva. Tercero, permitirá y potenciará el desarrollo de la genoterapia. Cuarto, permitirá el diagnóstico prenatal y la localización de genes que se encuentren alterados. Quinto, el proyecto del genoma humano favorecerá a muchos ámbitos de la vida, desde la medicina hasta el poder por medio de la genética cuidar el medio ambiente. Esto gracias a la genética microbiana, la cual utilizará biotecnologías que mejoren y protejan el ambiente, llevando esto a metabolizar desechos como el papel, el cuero y desechos naturales u orgánicos hasta convertirlos en materia renovable. Así como en todo proyecto que tiene sus ventajas y desventajas, el proyecto del genoma humano cuenta con desventajas como, primero, la imposibilidad de que todos los países puedan hacer uso de este proyecto. Segundo, serios conflictos éticos al momento de realizar los diferentes experimentos en los seres humanos. Tercero,
problemas en el mercado de trabajo. Cuarto, discriminación por código genético. Y quinto, mercantilización de los resultados que se obtengan de este proyecto. Ahora hablaremos de algunos avances que han surgido a lo largo de los años con el proyecto Genoma Humano. En 1991, por primera vez, se localizó un gen en el cromosoma 17 relacionado con ciertos tipos de cáncer de mama y de ovario. En 1995 se publica el primer secuenciamiento genético de un ser humano, la bacteria Haemophilus influenzae. En 1997, Ian Wilmut obtiene mediante clonación a la oveja Dolly a partir de una célula adulta. En la segunda mitad de la década de los 90, científicos cubanos descubren el gen causante de la ataxia espinocerebelosa de tipo 2 o afasia de Golgi. Hasta la fecha, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica continúa trabajando en la búsqueda de alteraciones para el desarrollo de técnicas que garanticen una terapia genética eficaz para esta enfermedad. En enero del año 2000, científicos brasileños concluyen el secuenciamiento genético de la Xylella. Es una bacteria fitopatógena de la clase Protobacteria con gran potencial de daño económico. Ataca sin curación en la actualidad a diversas plantas de utilidad económica. El impacto del proyecto del genoma humano en la psicología fue muy importante para el quehacer de este profesional, ya que el psicólogo, al conocer la raíz de la enfermedad, podrá dar un mejor tratamiento, acompañamiento y diagnóstico al paciente. A su vez, orientará al paciente y a sus familiares para que estos puedan adaptarse y saber enfrentar la vida que tienen. Muchas de las enfermedades psicológicas provienen por diferentes alteraciones genéticas. El cromosoma 8 contiene aproximadamente 1400 genes. Se presenta el síndrome de Waardenburg, que presenta una sordera y de manera física se puede evidenciar en personas con despigmentación en partes de su cabello o en su cabello en general y en el color de sus ojos. En el cromosoma 11, que contiene aproximadamente 2000 genes, hay susceptibilidad al desorden obsesivo compulsivo. Se encuentra el receptor de dopamina D4, que es el buscador de emociones. El cromosoma Y contiene aproximadamente 200 genes. Es el cromosoma que determina la sexualidad masculina en el ser humano. Y pueden encontrarse problemas como la azospermia en este cromosoma. La azospermia es la carencia de esperma. Como se puede evidenciar en este pequeño y sustancioso recorrido, el psicólogo cumple un papel importante para poder ayudar a las personas a afrontar las diversas enfermedades que pueden padecer, haciendo esto que su vida personal, familiar y social no se vean estancadas. A su vez, el psicólogo en conjunto con otras disciplinas podrán aplicar evaluaciones más exhaustivas para poder brindarle una mejor calidad de vida a sus pacientes. Todo esto gracias al proyecto del genoma humano. Para concluir, debemos tener en cuenta que el descubrimiento del genoma humano ha tenido y tendrá repercusiones científicas y sociales verdaderamente revolucionarias. Esto no modifica la violencia de su impacto y el alcance sin precedentes de sus resultados. Por otra parte, permitirá prevenir y tratar enfermedades genéticas actualmente incurables. Es imprescindible la participación del Estado en el monitoreo de las investigaciones genéticas y el control estricto y riguroso de su aplicación. El conocimiento de la biología de los seres humanos plantea problemas éticos, sociales y jurídicos para garantizar el respeto a la dignidad humana. Por esa razón, debemos concientizarnos y no temer al conocimiento del genoma humano.